Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el derecho, ¿no? Es un conjunto de normas, ¿no?, que emanan de un Estado de Derecho, una autoridad competente para regular las relaciones entre el conglomerado social y el Estado. Bien. Dentro de este conjunto de normas, pues lo que se busca es que se protejan, ¿no?, todo lo que toda la persona humana necesita para vivir dignamente desde muchas dimensiones, ¿no? Entonces, para que se pueda desarrollar como tal, para que sea un hombre integral, para que sea una persona que aporte a la sociedad a la cual pertenece. Para eso están los derechos. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al voto, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libre expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, ¿ves? Entonces, ahí todos tenemos derecho a este tipo de cosas. Pero también se legisla para algo que va en contraposición del primer derecho fundamental, el derecho a la vida. Se está legislando para matar. Entonces, cuando se legisla para matar, para que se favorezca la muerte, entonces uno se pregunta, prácticamente hemos llegado a eh, un momento bastante crítico, ¿no?, en los estados. Porque se presume que los estados deben garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Dice así la mayoría de los códigos civiles, las constituciones. El Estado está para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, ¿no?, para proteger la vida. Entonces, ¿por qué se está reclamando el aborto? ¿O por qué se pretende que el aborto sea un derecho? Y de hecho, en algunos países ya el aborto es un derecho. Antes el aborto era un crimen. Estaba penalizado, criminalizado y por lo tanto, pues, ni pensar en el aborto. Se pregunta, ¿qué era lo que había en las legislaciones para que el aborto fuera considerado un crimen? Y ahora usted se pregunta, ¿y qué es lo que hay ahora en las legislaciones en los estados para que el aborto sea un derecho? ¿Qué está pasando ahí? Antes creo que nadie pensaba que se pudiera legislar a favor de matar a los ancianos, eutanasia. Hoy se legisla a favor de eso. ¿Qué es lo que está en la mente de los legisladores? El favorecer la muerte a ancianos. ¿Qué criterios de orden antropológico, social, económico, político, humano hay allí? Lo mismo para lo del aborto. Las leyes se realizan, ¿no?, se llevan a efecto porque hay un espíritu que quiere algo. Por ejemplo, cuando el legislador legisla a favor de que todos tenemos derecho a la educación, ¿qué es lo que está inspirando al legislador que se tenga la educación como un derecho? ¿Qué es lo que busca? Lo mismo, cuando el legislador trabaja y para que se favorezca el aborto, ¿qué es lo que busca? ¿Y qué es lo que busca igualmente cuando favorece o trabaja para que se legisle a favor de la eutanasia? ¿Qué es? El matrimonio es un concepto que sale del derecho romano, ¿no?, pues de ahí donde se origina, pues, el derecho que nosotros conocemos, ¿no?, aquí en esta parte latina, de manera particular, pero los romanos prácticamente inventaron el derecho, conjunto de normas, conjunto de leyes, ¿no?, principios, derechos fundamentales, constitución, Estado, gobierno, todo este tipo de palabras que aparece y que conocemos, pues todo eso se generó, fue por el derecho romano. Bien, los códigos, todo esto. Eh, la palabra matrimonio, por ejemplo, es que tengo derecho a casarme. Dicen personas que pertenecen o que tienen preferencia al mismo sexo, tengo derecho a casarme. Entonces uno dice, a casarse, sí, tener matrimonio, ¿no? Quiero un matrimonio.
El matrimonio entre personas del mismo sexo, de preferencias al mismo sexo. Uno dice, perdón un segundo, ¿tú no sabes qué es matrimonio? Bien, entonces ahí es donde uno dice, no, es que eso no podemos legislar a favor de eso y eso no es un derecho. El aborto no es un derecho, la eutanasia no es un derecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho. Y entonces usted va a escarbar qué es lo que motivó al legislador para legislar a favor del aborto, para legislar a favor de la eutanasia y para legislar a favor, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios civiles, gracias a Dios todavía no ha llegado eso a la Iglesia Católica, que no me extrañaría que algún momento llegara, así como estamos. ¿Y por qué? Porque resulta que el análisis que nosotros tenemos que hacer de la historia, ¿no? De nuestra fe, de este devenir, caminar, pues no lo podemos analizar desde un solo punto de vista, o de 4 o 5, sino de una panorámica de la historia, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, dos puntos que voy a tocar para no extenderme en este video, que me hacen pensar, simplemente me hacen pensar. Aquí yo no voy a dar cátedra ni a sentar doctrina, no, simplemente me hacen pensar y quiero exteriorizar mi pensamiento. Por ejemplo, cuando observo que, que en unas apariciones marianas que tuvo una vidente en Japón en el año 1970 y algo, de hecho se llaman las apariciones de Akita, Japón, que son aprobadas por la Iglesia Católica, que todo eso está documentado, muy bien documentado, y que eso está también en internet, ¿no? De una manera muy precisa, que conocemos el obispo que tramitó toda esta investigación, ¿no? Y que se hizo el estudio pertinente y declaró estas apariciones de la Virgen María en Akita, Japón, ¿no? Las considera, las aprobó. Bien, allí me dice, dentro de tantas cosas que dice esta vidente, ¿no? Que lo que la Virgen manifestó es que va a haber un encuentro entre, o choque o dialéctica entre obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes. Bueno, eso fue en el año 1970 y algo, hoy estamos en el 2021 y eso se está viendo. Y el otro aspecto es cuando el Karol Wojtyła, en el año 1976, si no estoy mal, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, habló sobre un periodo muy complejo de la iglesia. Ya habló de una iglesia y una antiiglesia, y un evangelio y un antievangelio. Y hoy vemos que por ahí vamos. Se está de alguna manera favoreciendo algunas cosas que la iglesia en un momento no favorecería nunca. Por ejemplo, un presidente que vive en concubinato, es decir, en adulterio, que recibe la comunión en ese estado por parte de un cardenal, que va a su país y que aprueba el aborto y que se dice católico, la iglesia lo protege, lo justifica y lo ampara. Porque la iglesia es misericordia y acoge. Un presidente de una nación muy poderosa se dice que es católico y sin embargo trabaja, auspicia, ¿no? Y legisla para favorecer una serie de cosas que desde la perspectiva de la iglesia son totalmente inmorales, ¿no? Y que van en detrimento de la sociedad, de la familia. Y sin embargo, pues algunos dentro de la iglesia lo felicitan y lo aplauden. Otros no. Entonces vemos allí
la iglesia y la antiiglesia. Y hoy todo es en virtud de los derechos. Tenemos derecho. ¿Derecho a qué? Este mensaje es para que usted piense lo siguiente. ¿Qué es lo que está inspirando a los legisladores para que favorezcan unos derechos que no son tales? Así como los legisladores trabajan para que se favorezcan los derechos, primero, a la libertad de expresión, usted mira qué motiva que se legisle a favor de eso, o al derecho a la vivienda, o al voto, o a la salud. Entonces ahí es donde empezamos a mirar qué es lo que hay en la mente y en el corazón de los que nos gobiernan. ¿Y qué partido o qué posición debe tomar uno como católico? Y no asumir las cosas, ¿no?, así como a la carrera, sin digerir, sin pensar las cosas. El cristiano no es simplemente para decir, bueno, dejémosle esto a Dios y estamos en la vida y estas cosas tienen que pasar, porque es una manera, me parece que es demasiado simplista, ¿no? Sin dejar de ser real, pero es demasiado simplista, porque nuestra realidad como cristianos es está dentro de un contexto de lucha, de batalla. Y eso está ahí en la Sagrada Escritura, eso está ahí en la tradición, eso está ahí en la enseñanza del magisterio. Es una batalla tremenda contra la realidad y del mal. Considerar el aborto como derecho, considerar el matrimonio entre personas del mismo sexo como derecho y considerar la eutanasia como derecho es algo muy preocupante en una sociedad, porque indica prácticamente el inicio o el principio del deterioro de una era. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.